El siguiente artículo habla sobre el análisis cortical de la estructura temporal específica del habla, revelado por las respuestas a estímulos de sonido. Se encuentra publicado en la revista Neurociencia de la Naturaleza y fue escrito por Tobias Overath, Josh H. McDermott, Jan-Maria Zárate, David Forbes. Este artículo comienza explicando qué es el habla y lo determina de la siguiente forma. El habla contiene una estructura temporal que el cerebro debe analizar para permitir el procesamiento lingüístico. Por esto es importante investigar cómo el uso de estímulos de sonido, determinados en el artículo como sonic wheels, permite recordar y construir segmentos de un sonido natural, preservando sus propiedades aproximadamente en escalas de tiempo cortas, que asimismo son interrumpidas en escalas más largas. Dichos estímulos de sonido se generan a partir de una voz exterior que elimina las señales del lenguaje y manipula la extensión de su estructura acústica natural, variando la longitud del segmento. Mediante el uso de resonancia magnética, se identificaron regiones bilaterales del surco temporal superior, denominado como STS o Superior Temporal Sulcus, cuyas respuestas variaron con la longitud del segmento del estímulo. Este efecto estuvo ausente en la corteza auditiva primaria y no se produjo en estímulos hechos de otros sonidos naturales o sonidos sintéticos igualados acústicamente, lo que sugiere un ajuste de la estructura espectrotemporal específica del habla. La producción del lenguaje hablado implica la codificación de pensamientos en palabras y palabras en secuencias de sonidos. Los receptores deben analizar estos sonidos para derivar los significados intencionados de los emisores. Un desafío computacional de esta tarea es que el mapeo entre palabras y sonidos no es uno a uno. Diferentes altavoces producen diferentes sonidos cuando comunican la misma expresión. Como resultado, hay razones para pensar que el análisis lingüístico no puede proceder directamente de la forma de onda del sonido, sino que puede estar precedido por una etapa de análisis acústico que mapea patrones de energía sonora en representaciones intermedias e invariantes de características fonemas o sílabas. Aunque los estudios sobre la percepción del habla, en general, han puesto de relieve los lóbulos temporales superiores, gran parte del análisis auditivo del habla sigue siendo poco conocido. Un enfoque influyente ha sido manipular el habla de manera que afecte su claridad, cambiando típicamente el contenido tanto acústico como lingüístico, y dejando abierta la cuestión de si el procesamiento acústico y lingüístico son distintos en la corteza. Otros estudios han enfocado el procesamiento acústico relevante para el habla utilizando estímulos sintéticos, no del habla, dejando abierto si las regiones y los mecanismos implicados son específicos del habla. Análisis auditivo. El objetivo era aislar el análisis auditivo del habla, en particular sus atributos temporales, mediante la manipulación de la lengua extranjera que no tenía contenido léxico-semántico o sintáctico para nuestros oyentes. La premisa del enfoque de este artículo es que se podría esperar que las neuronas que sostienen el análisis del habla se sintonicen con las estructuras particulares que se producen en el habla natural, de manera que respondan más a las señales de sonido que tienen una estructura de habla natural que a aquellas en las que esta estructura natural es interrumpida. En particular, el habla está ricamente estructurada en el tiempo, con una organización sistemática en múltiples escalas de tiempo. Las vocales y las consonantes se pueden distinguir por cambios espectrales en decenas de milisegundos, sílabas por secuencias de fonemas en unos pocos cientos de milisegundos, y los contornos entonacionales de frases y oraciones por variación de tono de cientos a miles de milisegundos. Manipulamos la estructura acústica por escalas de tiempo particulares al dividir un sonido natural en segmentos y reordenarlos de una manera sujeta solo a restricciones locales. A estos estímulos los llamamos colchas de sonido o estímulos de sonido. La metodología de síntesis se inspiró en los métodos de procesamiento de imágenes que sintetizan imágenes al unir parches de una imagen inicial.
Los segmentos de estímulos se ordenan y se agregan de modo que los cambios de segmento a segmento se parecen a los de la señal de origen, pero por lo demás no están restringidos. La estructura de una señal acolchada es por lo tanto similar a la de la señal fuente dentro de un segmento y en el borde de un segmento, pero difiere de la fuente en escalas más grandes para las señales fuente que confieren dependencias a gran escala. Planteamos la hipótesis de que las regiones que sirven a cualquier supuesto análisis específico del habla mostrarían una respuesta creciente a los estímulos del habla a medida que aumentaba la longitud del segmento, ya que esta manipulación aumenta la extensión temporal sobre la cual la señal contiene una estructura del habla naturalista. Parece verosímil, convincente, pero poco confiable, que las respuestas debían estar limitadas por el análisis de la escala de tiempo de la parte del sistema auditivo en cuestión. Si dos longitudes de segmento diferentes superan la ventana de integración temporal de los campos receptivos neuronales característicos de una región, la respuesta a los estímulos compuesta por las dos longitudes de los segmentos deben ser similares, ya que parecerán ser igualmente naturales desde la perspectiva del campo temporal receptivo. Por lo tanto, las respuestas a los estímulos con diferentes longitudes de segmento fueron tanto para identificar la ubicación de los mecanismos de análisis potencialmente específicos del habla, como para ayudar a caracterizar la escala de tiempo de su análisis. Para distinguir el análisis de la acústica del habla de las respuestas que podrían ser impulsadas por la estructura léxica, sintáctica o semántica, generamos estímulos a partir del habla en un idioma que era extraño para nuestros participantes de habla inglesa, pero que tiene una considerable superposición fonológica con el inglés y por lo tanto comprometería mecanismos de análisis del habla que normalmente procesan el inglés. Nuestro enfoque es conceptualmente similar a un estudio que utilizó la codificación de imágenes para probar la sintonización neuronal de la estructura en diferentes escalas espaciales en el sistema visual, así como los estudios que han utilizado historias de codificación para examinar la escala de tiempo de la representación narrativa y listas de palabras de longitud variable para examinar procesos lingüísticos. Los resultados analizaron las señales en las regiones de interés definidas funcional o anatómicamente. Como localizador funcional se contrastaron las respuestas a los estímulos de sonido, compuestos por segmentos largos, con la respuesta a los estímulos de sonido, compuestos por segmentos cortos. Este contraste identifica voxels que responden significativamente más a las señales con estructura natural en un rango de escalas de tiempo de hasta aproximadamente un segundo que las señales que carecen de dicha estructura. Las activaciones para este contraste se ubicaron bilateralmente en el surco temporal superior y fueron evidentes en cada participante. Una señal de origen se divide en segmentos de igual longitud, que van de 30 a 960 milisegundos. Luego los segmentos se reordenan sujeto solo a la restricción que mejor coincida con los cambios de segmento a segmento en la señal fuente. Cambio de segmento a segmento. En la ecuación que define el cambio de segmento a segmento, denota el valor del cocleograma en el tiempo t y la frecuencia como f de los bordes derecho e izquierdo del segmento n respectivamente. Ejemplo de cocleogramas de estímulos de sonido hechos a partir de segmentos de 30 y 960 milisegundos de cada una de las cuatro señales de origen. Una señal de control de modulación adaptada, una señal de control combinada de modulación conjunta y habla alemana con voz codificada en ruido. Los estímulos de sonido de segmentos largos y cortos no fueron marcadamente diferentes en apariencia visual, pero su sonido fue notablemente distinto en todos los sonidos. De igual forma, se investigaron las escalas de tiempo en las que ciertas regiones del cerebro eran sensibles a la estructura acústica, donde se varía de forma paramétrica la longitud del segmento del estímulo de sonido, de 30 a 960 milisegundos, y se mide la respuesta en nuestras regiones de interés.
Para facilitar las comparaciones entre diferentes regiones de interés, cuya respuesta general a menudo variaba considerablemente, se normalizaron la respuesta a cada condición en una región de interés por su respuesta a la condición localizador de 960 milisegundos. La respuesta promedio a los estudios de sonido de voz, tanto en las regiones de interés funcionales individuales como en las grupales, aumentó con la longitud del segmento hasta 480 milisegundos, momento en el cual se estabilizó. El tamaño del efecto fue ligeramente mayor en el hemisferio izquierdo. El efecto principal del hemisferio fue marginalmente no significativo, produciendo interacciones significativas entre los efectos de la longitud del sujeto y el hemisferio. En esta figura podemos visualizar el alcance y ubicación de las regiones de interés. La región de interés del grupo anatómico identificada con el color rojo y azul, respectivamente, y funcional identificada con el color verde, mostradas en cortes transversales de las imágenes estructurales promedio de los participantes. Las representaciones en superficies aplanadas para los tres grupos de regiones de interés de arriba a la izquierda y para regiones de interés funcionales individuales para 5 participantes que fueron escaneados cada uno 4 veces. De igual forma, se probaron áreas que respondieron más a los estímulos de sonido de voz de segmento corto que a los estímulos de sonido de voz de segmento largo. La mayoría de los participantes no mostraron ninguna activación significativa en el giro temporal superior para este contraste, y no se activaron significativamente los voxeles en la corteza auditiva a nivel del grupo. Las respuestas a los estímulos de sonido del habla reflejan el procesamiento específico del habla. Para descartar explicaciones más genéricas de nuestros resultados, medimos las respuestas a los estímulos de sonido, compuestas por varios estímulos de control. En cada caso presentamos estímulos de sonido de control hechos de segmentos largos de 960 milisegundos y cortos de 30 milisegundos, incluidos como condiciones adicionales en sesiones en las que también medimos la respuesta paramétrica a los estímulos de sonido del habla. Para facilitar la comparación en las respuestas a las condiciones de control, se trazan con respuestas a los estímulos de sonido de voz de las mismas longitudes de segmento, utilizando datos independientes de los utilizados para definir las regiones de interés funcionales. Como prueba adicional se examinó si la respuesta a los estímulos de sonido del habla podría ser impulsada por la modulación correlacionada a través de los canales de frecuencia, una propiedad común de los sonidos naturales de los que se carecían nuestros estímulos de control de modulación. Se generaron un conjunto adicional de estímulos de control en el que las correlaciones entre canales, así como los movimientos marginales de lo envolvente y las distribuciones de potencia de modulación, se combinaron con las del habla utilizando el mismo procedimiento de síntesis estadística. Los estímulos de sonido, hechos de estímulos nuevamente, mostraron una respuesta general baja en las regiones de interés funcionales y, en el mejor de los casos, un efecto débil de la longitud del segmento, produciendo un efecto principal del tipo de estímulo de sonido y una interacción entre el tipo de estímulo de sonido y la longitud del segmento. La respuesta a estos estímulos de sonido de control en las regiones de interés anatómicas fue de modo comparable a la de los estímulos de sonido del habla. En este punto del artículo nos encontramos con la siguiente pregunta: ¿las regiones del cerebro que son sensibles a la estructura acústica del habla también son sensibles a la estructura de otros sonidos naturales? Para abordar más a fondo la especificidad del habla de los efectos, se examinaron las respuestas a los estímulos de sonido hechos de un conjunto de sonidos ambientales. Los sonidos abarcaban las vocalizaciones de animales, cantos de aves, acciones humanas como el caminar o el corte de la madera con sierras. Generamos estímulos de sonido usando el mismo procedimiento usado para el habla.
Los estímulos de sonido fabricados a partir de sonidos ambientales provocaron una respuesta general en las regiones de interés funcionales individuales, que fue mucho más baja que la de cualquiera de los estímulos de sonido del aula, independientemente de la longitud del segmento. En la siguiente gráfica encontramos las respuestas promedio en rojo y azul, las regiones de interés funcional en negro, de forma individual para estímulos de sonido de voz y estímulos de sonido ambiental discontinuo con duraciones de segmento de 30 y 960 milisegundos. Los datos se promedian en los 5 participantes que se escanearon en la establecida. Los autores plantean la siguiente pregunta: ¿qué aspectos del aula impulsan la respuesta a los estímulos de sonido del aula? Una posible explicación es que las respuestas son impulsadas por la prosodia, en particular la variación del tono prosódico que se produce en el aula natural. La siguiente gráfica representa resultados de calificaciones promedio de la naturalidad de los estímulos del aula, estímulos de sonido y no apilados para estímulos de sonido, hechos con el aula sin comprimir identificada de color azul y comprimida identificada de color rojo, en 16 participantes, donde los estímulos de sonido de ambos tipos se entremezclaron en un solo bloque. Los escritores identificaron una región bilateral en el surco temporal superior que está sintonizada con la estructura acústica del aula, particularmente con su estructura temporal. Esta región respondió más a los estímulos de sonido compuestos por segmentos largos del aula que a los estímulos de sonido compuestos por segmentos cortos. Aunque estos estímulos tenían una estructura espectral comparable a lo largo y corto plazo, evidentemente la región es sensible a la estructura acústica independiente del contenido léxico, semántico y sintáctico, ya que se utilizó exclusivamente el habla de un idioma desconocido. Encontramos que la respuesta de la región no podía explicarse por la sensibilidad de modulación de amplitud o por la sensibilidad a la variación de tono prosódico. Su sensibilidad a la extensión de la estructura temporal fue aparentemente específica para el habla, ya que los estímulos de sonido sin habla provocaron respuestas bajas que no diferían sustancialmente en función de la longitud del segmento. La región también mostró sensibilidad paramétrica al grado de estructura temporal. Su respuesta aumentó a medida que aumentaba la escala temporal, ya que la estructura del habla naturalista, pero solo hasta cierto punto. Esta meseta también se produjo y en una escala de tiempo comparable para estímulos de sonido hechos de voz que fue comprimida en el tiempo. En general, nuestros resultados demuestran un sitio de análisis acústico específico del habla y son consistentes con la idea de que opera en una escala de tiempo hasta lo que existe entre las sílabas y las palabras. El grado en que las regiones corticales particulares están involucradas selectivamente en el procesamiento de las señales del habla sigue siendo controvertido. Tanto las grabaciones de imágenes de resonancia magnética funcional como de electrocorticografía han identificado regiones del lóbulo temporal superior que muestran sensibilidad a los atributos del habla. Los resultados revelan diferencias claras entre la corteza auditiva primaria y las regiones que encontramos que son selectivas a la estructura del habla, entendiendo la evidencia existente para una organización jerárquica de la corteza auditiva, mientras que la región del habla del surco temporal superior diferenciaba entre estímulos de sonido largos y cortos, y así como entre los estímulos de sonido del habla y cualquier otro tipo de estímulo de sonido que se presentan, muestran una respuesta general que fue en gran parte invariable al estímulo. Las estructuras corticales para procesar el habla se han atribuido históricamente al hemisferio izquierdo dominante. Después de décadas de debate, el consenso emergente es que el procesamiento se vuelve cada vez más lateralizado a la izquierda a medida que las señales se vuelven progresivamente más similares a la voz. Los resultados de esta investigación brindan cierto apoyo a esta visión,
ya que el efecto de la longitud del segmento fue algo más pronunciado en las fuentes de información del hemisferio izquierdo que en la derecha.